Porción bíblica Vaerá. Y me mostré las primeras 7 plagas. En la segunda sección del libro del Éxodo, Elohim comienza el proceso que llevará a la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. Primero le informa a Moche que es crucial que él y el pueblo hebreo demuestren la misma fe en Elohim que los patriarcas cuando él se apareció a ellos, Vaerá en hebreo. Después de algunas preparaciones adicionales, Elohim comienza a golpear a los egipcios con plagas. Primera parte, domingo. Éxodo 6, versículos del 2 al 13. Esperar en Dios. Resumen. Al final de la sección previa, Moche estaba perturbado por la aparente contradicción entre su fe en la bondad de Elohim y el evidente maltrato que sufría el pueblo hebreo. Elohim entonces le dijo a Moche: debes aprender de los patriarcas y matriarcas. Ellos creyeron en mí sin cuestionamientos a pesar de que les hice promesas que no cumplí durante sus vidas. Comentario primera parte. Cuando nos parece que algo está mal en la forma en que Elohim dirige el mundo, Elohim quiere que lo cuestionemos, pero al mismo tiempo debemos continuar creyendo absolutamente en la realidad de Elohim y su bondad. ¿De dónde podemos sacar el poder para creer en Elohim tan completamente que lo vemos virtualmente incluso en los momentos más oscuros del exilio o de las pruebas que nos ocurren? Elohim nos responde a esa pregunta diciendo: me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas y matriarcas poseían esta fe inamovible y nosotros la heredamos de ellos. Si la nutrimos apropiadamente, nosotros también veremos a Elohim incluso cuando su bondad no es fácilmente perceptible. Esta fe nos permite vivir en los momentos finales de nuestro exilio por el mundo, anhelando su fin y extinguiéndolo, mientras maximizamos el uso de sus momentos restantes en mérito de esto. Yeshua es nuestra redención mesiánica. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim Todopoderoso, mas por mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. Esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál era el nombre personal de Elohim. Desde Génesis 2:4 había sido conocido con su nombre de Jehová, y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán. Además encontramos que en Génesis 4:26 los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. En Génesis 15:2 Abraham está mencionando el nombre Jehová en su oración. Luego está escrito que Abraham creyó en Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis 17:1 está escrito: cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Esto nos enseña que los patriarcas conocían el nombre de Jehová. Tenemos que entender que la revelación del nombre del Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o escritura del nombre, sino la revelación de una acción por medio de la cual el infinito se relaciona con el mundo. El Eterno se revela mediante sus diferentes títulos. Cada título revela una acción que está de acuerdo al significado del nombre. De esta manera hay que entender este versículo. Hay una acción implicada en la revelación del nombre de Jehová, que es el principal. O sea, ese es su nombre verdadero. Los otros son títulos y esta acción todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas, pero sí les fue revelada la acción que está implícita en el título de El Shaddai. El título del Shaddai puede entenderse principalmente de dos maneras, como el Elohim Todopoderoso y el Elohim Todosuficiente. Los patriarcas habían conocido al infinito con este título, que corresponde a esa manera específica de actuar hacia ellos y el resto del mundo. Habían conocido la mano protectora del Shaddai
cuando pasaban por peligros, habían conocido sus milagros sobrenaturales en la creación, habían experimentado que el Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Está escrito que Abraham murió satisfecho en Génesis 25:8, pero el Eterno no se había dado a conocer a ellos como Jehová. ¿Qué carácter y acción están implícitos en este nombre? Ya hemos visto que este nombre es la fidelidad para cumplir sus promesas. Hasta cierto punto Abraham había conocido esa acción del Eterno al recibir a Isaac como hijo de una manera milagrosa por medio de una promesa, como está escrito en Génesis 21:1. Entonces Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová por Sara como había prometido. Pero hubo varias promesas que el Eterno no cumplió en la vida de los patriarcas. Por ejemplo, la promesa de tener una descendencia como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra y la arena del mar. La promesa de recibir la tierra de Canaán en posesión perpetua. Esas promesas no fueron cumplidas en la vida de los patriarcas. Además, estaban esperando que viniera una ciudad celestial a la tierra de Canaán, como está escrito en Hebreos 11:9-10, 13:16 y 39:40. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Yiscay y Jacob, correderos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que el Eterno no se dio a conocer a los patriarcas con el nombre de Jehová en el sentido de cumplir todas las promesas. De esta manera podemos sacar la conclusión de que los patriarcas no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia del Eterno, como ahora los hijos de Israel lo iban a experimentar. Es destacable el hecho de que lo primero que Moche recibe en la magnífica revelación en la zarza ardiendo es la revelación de la compasión y misericordia del Eterno, como está escrito en Éxodo 3, 7 y 9. Y Jehová dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta manifestación de la misericordia del Eterno no había sido conocida por Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Egipto. Cuando una o varias personas han llegado a una situación de peligro, esclavitud, pobreza, enfermedad o algo semejante y no tienen los medios para salir de allí, necesitan redención para poder salir de esta situación. Un redentor es una persona que tiene la capacidad para sacar a los que necesitan ser redimidos. En este caso, el Eterno se presenta como redentor para sacar a los hijos de Israel de Egipto, porque ellos no pueden hacerlos por sí mismos, como está escrito en Éxodo 15:13. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder has guiado a tu santa morada. Los patriarcas no tuvieron la experiencia con el Eterno como el gran redentor. Ahora Jehová se manifiesta a los hijos de Israel como redentor para liberarlos de la esclavitud. Los hijos de Israel eran esclavos. Un esclavo no tiene el derecho de su propia vida, no es dueño de sí mismo. Otra persona es dueño de él.
Para nosotros es difícil entender esto porque no lo hemos vivido. La esclavitud de los hijos de Israel no significa solamente que tenían que trabajar duramente, sino que no eran dueños de sí mismos, pertenecían al faraón. La Torá no revela en detalle cómo llegaron a ser esclavos. En la Torá oral dice que el hecho de que eran esclavos implican que en algún momento tenían que haber perdido su libertad o se vendieron como esclavos por su propia voluntad o fueron obligados a ser esclavos por la fuerza. Lo cierto es que eran esclavos, como tales eran posesión del faraón. Esto implica que el Eterno no podía sacarlos de Egipto sin el permiso de su dueño. Por eso vemos que Moche no ordenó al faraón dejar ir a los pueblos de Israel para celebrar fiestas al Eterno, sino simplemente le pidió permiso hasta rogando, como está escrito en Éxodo 5:3. Entonces ellos dijeron: el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Elohim, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Jurídicamente el Eterno no podía reclamar a los hijos de Israel porque estaban bajo la autoridad del faraón y eran su posesión. Si el Eterno los hubiera sacado sin permiso del faraón, sería un ladrón y no respetaría el principio de autoridad que él mismo había establecido. Por eso Moche tenía que pedir permiso hasta 7 veces para sacar a los hijos de Israel. En ninguna de estas ocasiones está escrito que Jehová ordenó al faraón que soltara al pueblo. El Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia, como está escrito en el Salmo 145:17. Justo es Jehová entre todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Por otro lado, Elohim tenía toda autoridad sobre el faraón. Fue él quien le había puesto como rey en Egipto, delegándole parte de su propia autoridad. Por lo tanto, Elohim tiene el derecho de juzgar las acciones del faraón, y esa también fue parte de la misión de Moche, que actuaba como Elohim, en este caso sobre el rey de Egipto. Las plagas vinieron porque el rey de Egipto junto con el pueblo no había respetado las leyes del Eterno, que son para todos los hombres de la tierra. Moche fue enviado con 2 propósitos principales: juzgar la autoridad que no estaba cumpliendo su función según la voluntad de aquel que la puso en su lugar, y redimir a los hijos de Israel de su esclavitud. De esta manera se revela el nombre de Elohim, Jehová, en esta obra. Elohim, que es un título, es el juez justo que dicta y ejecuta sentencia sobre un gobierno maligno, y Jehová, que es su nombre propio, es el misericordioso redentor que saca a su pueblo de la esclavitud. De la misma manera, el Eterno se ha manifestado en su Hijo Yeshua el ungido, cuando él fue manifestado al mundo. Vino con los 2 propósitos: juzgar el príncipe del sistema mundial y a su pueblo, y sacar a los hijos de Israel de la esclavitud del pecado y de la muerte. En Yeshua es revelada la justicia de Elohim y la misericordia de Jehová. La muerte del Mesías es la misma revelación de la justicia de Elohim y la misericordia de Jehová. En su muerte es condenado el pecado y el príncipe de este mundo es juzgado y echado fuera. En su muerte se manifiesta la justicia de Elohim, que no puede perdonar al pecador y declararlo inocente sin pagar por las consecuencias del pecado. En la muerte del Mesías es manifestada la misericordia de Jehová, para que todo aquel que crea en ese sacrificio sustituto sea perdonado y redimido de la esclavitud del pecado y sus últimas consecuencias eternamente. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham,
a Yisha y a Jacob, y os traeré por heredad. Yo soy Jehová. En este texto encontramos 7 promesas. Las 4 primeras de ellas están relacionadas con las 4 copas que se beben en relación a la celebración del Pesach, la Pascua, de la siguiente manera. Primero, os sacaré. Primera copa, que es llamada Kiddush, santificación. Segundo, os libraré. Segunda copa, que es llamada juicio. Tercero, os redimiré. Tercera copa, que es llamada redención o bendición. Cuarta, os tomaré. La cuarta copa, que es llamada alabanza. Quinto, yo seré vuestro Elohim. Sexto, os traeré. Y séptimo, os la daré. Pero Moche habló delante de Jehová diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo que yo soy torpe de palabra? Esta es la 7ª vez que Moche Rabenu se opone al Eterno. 5 veces lo hizo ante la zarza ardiendo y 2 veces en Egipto. Torpe de palabra, literalmente obstruido de labios. La palabra hebrea que ha sido traducida como torpe es aral, que viene de arel, que significa obstrucción. Lo que Moche está diciendo es que sus labios están obstruidos de manera que no puede hablar con claridad. La palabra orla, la forma femenina de aral, siempre significa obstrucción. Tenemos un ejemplo en Jeremías 6:10 donde está escrito: a quienes hablaré y advertiré para que oigan, he aquí su oído está cerrado, arelá, y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es oprobio, no se deleitan en ellas. Encontramos otro ejemplo en Jeremías 9 del 25 al 26 donde está escrito: he aquí, vienen días, declara Jehová, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne, a Egipto, a Yehudá, a los hijos de Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, arelim, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón, arlei lev. En este pasaje, la incircuncisión del corazón significa que el corazón está bloqueado a la comprensión insensible a los impulsos del Eterno. Hay otro ejemplo en Habacuc 2:16 donde dice: serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Ve Arel. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra de Jehová y la ignominia sobre tu gloria. Se puede traducir este texto como bebe tú también y obstrúyete, lo que significa bebe y bloquea tu mente a causa de la embriaguez de la copa de maldición, veneno. El prepucio de la carne también es llamado orla, porque es lo que cubre y obstruye parte del órgano sexual masculino. Un incircunciso es llamado arel, como está escrito en Génesis 17:14. Mas el varón incircunciso, arel, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. En Éxodo 12:48 está escrito: pero si un extranjero reside con vosotros y celebra el Pesach a Jehová, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa, arel, comerá de ella. Así que Moche tenía un impedimento en sus labios para poder hablar bien. Esto hizo que los hijos de Israel reconocieran que Jehová estaba utilizándole. Así que Moche tenía un impedimento en sus labios para poder hablar bien. Esto hizo que los hijos de Israel reconocieran que Jehová estaba utilizándole cuando sus palabras fluían con tanta claridad y facilidad, como está escrito en Deuteronomio 32 del 1 al 2. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar.
y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Esto nos enseña que el Eterno escoge lo que no es nada para avergonzar a los que son algo en este mundo, como está escrito en 1 Corintios 1, del 26 al 29. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Elohim ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Elohim ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Elohim, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Elohim. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré, Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.